Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño esto, no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto, o si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las harán aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, y estamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículos 7 al 14. Precisamente un evangelio, hermanos y hermanas, muy interesante para todos nosotros, y lo vimos ya en la experiencia que tuvimos al celebrar esta misma palabra de Dios en la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago. Es el mismo texto, pero hoy lo vamos a ver desde un punto de vista un poquito más profundo, hermanos y hermanas, porque todos nosotros tenemos esa gran meta y ese gran deseo, hermanos y hermanas, de ver a Dios. Y uno como cristiano quiere esa experiencia. Hablamos de tener una experiencia un poquito más allá de lo que es religioso, de tener una experiencia espiritual, un contacto con Dios. A veces nos dan celos, hermanos y hermanas, y a veces pensamos que ¿qué nos pasará a nosotros? Que a diferencia de otras personas, claman haber visto a Dios, que Dios les habló, que Dios se manifestó. Y entonces como que hay unos aires como de deseos, de por qué yo no podré ni soñar con Dios, ni soñar con Jesús. Quiere decir que en nosotros hay metas, anhelos y deseos, hermanos y hermanas, de entrar en contacto con lo que creemos espiritualmente y sobre todo soñar cosas buenas, ¿verdad? O tener visiones, o escuchar la voz y manifestación de ese Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos que enfrentarnos a esto, hermanos y hermanas. Pues mira, yo quiero ponerlo desde este punto de vista. No sentirnos como incómodos, o que a mí no me pasa porque soy pecador, o a mí no me pasa tener una relación espiritual de revelación por parte de Dios porque no estoy bien con Dios, o soy frágil y he fallado. Pueden haber muchas razones, pero vamos a centrarnos en cómo nosotros podemos experimentar a Dios, cómo nosotros podemos tener esa experiencia mucho más que religiosa, espiritual, de ese contacto que deseamos de parte de Dios con nosotros. Y yo creo que esto nos va a ayudar a calmar nuestras ansias de a veces creer que no vamos a poder en todo lo que es nuestra vida tener esa experiencia o esa visión o ese éxtasis tan maravilloso con nuestro Padre Dios del cielo. Esta sección que estamos viendo de la palabra de Dios, hermanos y hermanas, cuando examinamos el Evangelio de San Juan, hay 5 capítulos, del capítulo 13 al capítulo 17, que se llama el testamento espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos. Y esto, como hemos visto en estos días, ocurre desde el momento del lavatorio de los pies, de la cena del Señor, hasta que Jesucristo, luego del huerto de los olivos, es aprehendido, hermanos y hermanas, por los soldados del Sanedrín. Durante ese lapso, hermanos y hermanas, Juan tiene estos 5 capítulos donde Jesucristo tiene una conversación, como ya hemos dicho, de amistad con los discípulos antes de empezar su pasión y su muerte. Y ciertamente lo que nosotros vemos que Jesucristo está haciendo con sus discípulos, que es lo mismo que quiere hacer con nosotros, es, hermanos y hermanas, decirnos que Cristo, Jesús, preparó a sus discípulos para dejarles saber que ahora
ustedes en este momento me ven físicamente, carne y hueso, personalmente, hablo con ustedes. Todo esto antes del Viernes Santo, ¿no? Entonces, es una presencia de parte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, donde Él estaba presente, ¿no? Pero que luego de la resurrección, hermanos y hermanas, Cristo va a estar presente de una forma diferente, precisamente de una forma invisible, pero va a estar presente. Y eso es todo lo que está haciendo Jesucristo nuestro Señor, y ahí es que estamos nosotros. O sea, Cristo lo que está haciendo aquí es ayudando a los discípulos y a los apóstoles que puedan descubrir otra manera, hermanos y hermanas, de entrar en esa comunión con Él, en esa presencia con Él. Antes yo estaba con ustedes, luego de la resurrección yo voy a estar en ustedes. ¿Ves la diferencia? Ahí es que Cristo los quiere llevar. Estar en ustedes. Y eso es lo que vamos a examinar hoy. La idea fuerza, hermanos y hermanas, que nos va a acompañar en reflexión y meditación en el día de hoy es la siguiente. No hay relación con Dios, es decir, ser hijos, hijas de Dios, sin la tarea de amar al prójimo, que es hermano y hermana de cada uno de nosotros. Eso también está envuelto en esta relación. Hermanos y hermanas, palabra de Dios hoy tiene esa gran pregunta de parte de Felipe, pues muéstranos al Padre y con eso nos basta, que lo hemos discutido aquí, hermanos y hermanas. Y entonces, en este testamento espiritual de nuestro Señor Jesucristo, Jesús es presentado por Juan, hermanos y hermanas, como la manifestación de la revelación del Padre. Cristo manifiesta al Padre con su palabra y con sus obras, hermanos y hermanas. Y Cristo lo que hace aquí específicamente es responder a esa inquietud, a esa pregunta muy buena por parte de Felipe. Hermanos y hermanas, muéstranos al Padre y con esto nos basta. Y muchos de nosotros a veces, hermanos y hermanas, en nuestros desafíos, que a veces en nuestra situación de apuro tenemos y de poder, pues, ver para creer. Manifiéstate, Señor, para yo entonces saber que estás vivo y puedo creer en ti. Jesús, hermanos y hermanas, nos aclara de qué modo es precisamente ese camino del que Él nos está hablando en estos días que conduce al Padre. Recuérdate, se ha manifestado como camino, verdad y vida. Ese camino, hermanos y hermanas, que nos lleva al Padre. Cristo y tú y yo tenemos que tener esto presente. Ese camino no es el camino de los fenómenos mágicos, hermanos y hermanas, de los fenómenos espectaculares a los que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Sino que el modo de cómo experimentamos nosotros a Jesús, hermanos y hermanas, como discípulos de Él, como creyentes de Él, es a través de la palabra, es a través de la práctica. Esa medida, hermanos y hermanas, esa estrategia, si la queremos ver así, es la que existe aquí. Es por palabra y práctica que experimentamos a Dios. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, cuando yo la hago mía, se encarna en cada uno de nosotros, ¿no? Y al encarnarse en mi vida, hermanos y hermanas, en medio de nosotros, ahí es que nosotros experimentamos ese estar con Dios. Es la palabra, es la obra. Es la palabra y es la práctica. Estás viendo por dónde nos está llevando nuestro Señor Jesucristo. Ese camino que Jesús recorre, hermanos y hermanas, mediante esa relación que nos pide, es la relación de fe y vida. O sea, lo que nos hace experimentar a Dios Padre es la relación de la fe cuando yo la llevo a estar presente siempre en mi vida. Esto nos da a entender, hermanos y hermanas, que Jesús precisamente nos está diciendo que tiene que haber una relación bien importante para nosotros experimentar espiritualmente las cosas de Dios en nuestra vida cuando yo tomo en serio eso de ser hijo, hija de Dios. Cuando yo lo veo a Él como Padre. Y a la misma vez, cuando en esa relación yo estoy consciente de que tengo misión y tengo una tarea que se pone por práctica, que se pone por obra. Y eso está en el amor al prójimo, que es de hermanos y de hermanas. Ahí está la clave.
Ese camino, hermanos y hermanas, que nosotros estamos hablando y que Cristo nos presenta hoy, será el camino que nosotros recorremos en la vida cristiana, recorremos en la vida familiar, recorremos en el matrimonio, recorremos en la vida comunitaria de iglesia, de congregación, de asamblea, de pueblo santo de Dios. Eso es lo que tenemos que responder. ¿Por qué camino es el que yo voy? ¿Por qué verdad es la que yo me estoy dejando dirigir, hermanos y hermanas? ¿Qué vida, qué sentido de la vida es el que yo tengo para entonces darme cuenta? Si todo eso está en orden, hermanos y hermanas, tiene que haber una experiencia preciosa, espiritual de nosotros con nuestro Dios. Nuestro profundo deseo, hermanos y hermanas, es el deseo siempre de volver al Padre, de estar en la casa de Dios. Eso es lo más que nosotros anhelamos como cristianos. Ahí está ese sentido, estar con Dios, hacer lo que Dios quiere. Eso es la voluntad del Padre. Creer en el Hijo, hermanos y hermanas, es lo que nos permite a nosotros creer en Jesucristo el Señor, tener acceso al Padre. Eso lo dice Pablo a los Efesios en el segundo capítulo, en el versículo 18, ¿no? Creer en el Hijo Jesucristo que Dios ha enviado, eso es lo que nos permite a nosotros acceder, tener ese acceso al Padre Dios del cielo que se manifiesta. ¿Cuál es el deseo, hermanos y hermanas, que tenemos cada uno de nosotros más grande en nuestras vidas? Piensa por un momento, ¿qué es lo más que tú deseas? ¿Cuál es la meta más grande que tú te puedes disponer en la vida, hermanos y hermanas? Vamos a verlo desde ese punto de vista. Nuestros deseos, hermanos y hermanas, las metas que establecemos en la vida como cristianos que vivimos en esta tierra, hermanos y hermanas, son metas buenas y Dios lo sabe y son deseos, hermanos y hermanas, muy altos también. Y en las cosas de Dios también. Tener una experiencia espiritual con Dios es meta alta, es meta noble y todos lo queremos. Es como lo que dice Felipe, muéstranos al Padre, es querer ver a Dios, hermanos y hermanas. Moisés, nosotros vimos aquí en el Antiguo Testamento, vio a Dios, vio la gloria de Dios. Isaías también en el Antiguo Testamento vio la gloria de Dios, pero no como Moisés, sino que lo vio en qué? En una visión, hermanos y hermanas. Y eso es importante, eso ocurrió en el Antiguo Testamento. Pero nosotros no somos Moisés, nosotros no somos Isaías. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Cómo experimentar a Dios? ¿Cómo sentirlo? Que está presente, que nos cuida, que está al lado de nosotros, que lo he invocado y su presencia es capaz de removerme a mí y yo decir, caramba, estoy en presencia de Dios, tengo la presencia de Dios conmigo. Esas son las grandes preguntas. Así que, hermanos y hermanas, tenemos muchas metas, tenemos muchos deseos. Son nobles, hermanos y hermanas, las considera Dios, hermanos y hermanas, y son metas que Dios toma en serio en la vida de nosotros. Pero lo que Jesucristo quiere aclararle a Felipe, a los apóstoles en este momento, al igual que a ti y a mí, que no hemos tenido la experiencia de Moisés y de Isaías, hermanos y hermanas, es que Felipe, al igual que los otros discípulos, ya han visto, hermanos y hermanas, en Jesucristo el Señor, en quien hay, y escucha esto bien, una mayor y más completa revelación de Dios que en el Antiguo Testamento. Más grande que la que vio Moisés, podríamos decir, porque Moisés vio la espalda de Dios. Porque Isaías lo que tuvo fue una visión, hermanos y hermanas, de Dios en su gloria. Es la gloria. Pero Jesucristo es mucho más, hermanos y hermanas. Jesucristo está revelando al Padre Dios. Y eso, en las obras que hizo Jesucristo, lo reveló y lo demostró. Y esto lo decimos conscientes, hermanos y hermanas, porque la propia carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, dice acerca de Jesucristo nuestro Señor y de su revelación de las cosas del Padre y de Dios, que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y sobre todo, hermanos y hermanas, que Jesucristo es la imagen misma de la sustancia divina. Eso lo vemos nosotros claramente en la misma palabra de Dios. Así que el que ve al Hijo, ve al Padre. Porque el Hijo no hace otra cosa que no sea lo que el Padre quiere.
Así que eso es la revelación. Tú y yo entonces estamos entendiendo. Acercarnos a Jesús, tener una experiencia con Jesús, es Dios revelado. Es Dios con nosotros. Es la presencia de Dios. En el versículo 9 de hoy, hermanos y hermanas, dice la palabra: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que hemos dicho, ¿no? En Juan, precisamente en este mismo evangelio, en el capítulo 4, versículo 24, en aquella conversación que tuvo Jesucristo con la mujer samaritana, Cristo acordó algo que tú conoces perfectamente. Dios es espíritu y los que adoran a Dios le adoran en espíritu y verdad. Ahí está. Le adoran en espíritu y verdad. Tenemos que verlo desde ese punto de vista. Mi relación con Él a través de Jesús, en espíritu y verdad, abre las puertas a esa existencia, a esa relación espiritual con mi Padre Dios del cielo. Porque Juan también en el capítulo 1, versículo 8, nos dice a cada uno de nosotros, bien convencidos: a Dios nadie lo ha visto. Es un deseo bien alto, hermanos y hermanas. Es una meta bien alta, querer ver a Dios. Pero vamos poco a poco, ¿verdad? Vamos poco a poco, porque llegará un momento en que lo veremos cara a cara. Si tal vez estamos queriendo ver a Dios cara a cara y con un anhelo de verlo cara a cara, pues hermanos y hermanas, eso se destina a la otra vida. Eso es como pedirle a Dios: adelanta mi muerte, adelanta mi camino hacia ti. Yo estoy listo para ir allá, para verte cara a cara. ¿Por qué no empezamos con la experiencia de Jesucristo? ¿Por qué no vamos por el primer escalón? Eso también es madurar en la fe. Vamos con calma, hermanos. Yo sé que hay algunos que, pues, como decimos, ¿verdad? Como Santo Tomás, no se conforman con que le digan los apóstoles: hemos visto a Jesucristo. Hasta que yo no lo vea personalmente y haga lo que tengo que hacer, no lo creo. Algunos no queremos, pues, hablar con los empleados y queremos hablar con el dueño. Vamos poco a poco, hermanos y hermanas, cuestión de definir estas cosas y de ponerlas en su sitio. Así las cosas, hermanos y hermanas, Jesucristo lo que hace es que nos da a conocer a Dios. Lo que tenemos que hacer es conocer a Dios y no tanto estar buscando estar cara a cara con Él, porque estaremos cara a cara con Dios luego de nuestro tránsito y de nuestro ir de este mundo a la casa del Padre. Por lo tanto, vamos a esforzarnos primero por conocerlo a través de Jesucristo el Señor. Por lo tanto, nuestro ver a Dios como meta, hermanos y hermanas, y como deseo, se traduce en un conocerlo. Ahora uno se pregunta, ¿cómo? Porque eso es lo que queremos aclarar. ¿Cómo? Pues a través de Jesús, hermanos y hermanas, que nos revela a Dios. Visto de esa forma, hermanos y hermanas, es cuestión de calmarnos un poco. Hay muchas personas que sufren espiritualmente precisamente por eso, por estas conclusiones, ¿verdad? Y estos análisis de que a mí no me pasan cosas divinas, a mí no me pasan experiencias religiosas, a mí no me pasan cosas espirituales. Y creen que como eso no pasa, pues hermanos y hermanas, están lejos de Dios, o que Dios no está cerca de ellos, o que Dios no ha querido manifestarse como lo ha hecho en otros. Calma, hermanos y hermanas, seamos lentos a ese juicio, dejemos que las cosas corran en un avance gradual, hermanos y hermanas, aunque pueda ser lento, pero que va avanzando para ir madurando en la espiritualidad, para ir teniendo discernimiento espiritual. Y entonces llegando a una conclusión, hermanos y hermanas, Jesús, cuando nos revela a Dios, es coherente. Cuando Jesucristo tiene la tarea de revelarnos al Dios Padre, es coherente. ¿Y qué estamos diciendo con que es coherente? Que palabra y obra se cumplen. Que la palabra, hermanos y hermanas, se da y hace lo que dice. Esa era la autoridad de Jesucristo. Esa era la diferencia de Jesucristo. Su palabra hace lo que dice. Por ahí vamos nosotros, agarrando en conclusión lo que verdaderamente tenemos que hacer. Nosotros tenemos un gran conflicto en nuestras vidas, hermanos y hermanas, que tenemos que atender seriamente en medio de lo que somos como cristianos. La palabra y la obra en muchos momentos nuestra como que no coincide.
Y a pesar de que en muchos momentos de la vida tú y yo hemos de confesar, hermanos y hermanas, en la fe muchas cosas, porque confesamos en la fe muchas cosas sobre Dios en nuestras vidas y de cómo Dios actúa en nuestras vidas, hermanos y hermanas, declaramos muchas cosas, damos grandes testimonios, hermanos y hermanas, pero a veces no tenemos una vida perfecta. Y cuando hablo de vida perfecta, no es que 2 más 2 son 4, sino que la palabra y la obra están en distancia. Y esto lo tenemos que velar y trabajar con mucho cuidado. Somos muchos, hermanos y hermanas, en examen de conciencia, los cristianos, que perdemos comunión con Dios a diario y en muchos momentos de nuestras vidas. Porque lamentablemente reducimos eso de conocer a Dios a ser buenos creyentes. Y nos quedamos con una idea corta, restringida, limitada, resumida, de que para tener una relación con Dios es cuestión de ser buenos creyentes. Es mucho más. No es que no sea válido, sí, tenemos que ser buenos creyentes, pero es más profundo y envuelve mucho más. Somos lentos, hermanos y hermanas, lo que tenemos que ver para la revelación de Dios, para sentir a Dios, para experimentar a Dios. ¿Por qué? Pues, hermanos y hermanas, porque la obra no coincide con la palabra o la palabra no coincide con la obra. Y esto hay que trabajarlo, esto hay que ponerlo correctamente. La palabra, hermanos y hermanas, va seguida de la acción. Leemos mucho, ¿verdad?, en grandes motivaciones de este mundo. Todo cuanto Jesús dijo de palabra, hermanos y hermanas, y todo cuanto Jesucristo hizo de obra, era la voluntad del Padre. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros, en palabra y obra, cuando son verdaderamente uno y el otro lo mismo. Ahí se revela Dios. Ahí es que Dios actúa, porque estamos cumpliendo la voluntad del Padre. La palabra, hermanos y hermanas, es importante, y la obra también, no la podemos descuidar. Esa palabra de Dios, hermanos y hermanas, y la obra de Dios que tanto Jesucristo nos enseña. Jesucristo lo que hizo fue cumplir la voluntad del Padre. Está en el versículo 10 de hoy, si lo queremos ver con más detalle. Por eso Jesús se confía en decir en ese versículo 12 de hoy, creer en Él, o sea, creer en Jesucristo, nos lleva a creer en sus obras, a hacer sus obras y a hacer aún obras mayores que las que Él hizo. ¿Y cómo se puede dar eso? Porque se revela Dios, porque Dios está presente. Versículo 14, hermanos y hermanas, de hoy es importante, es el final y nos lleva a ¿qué? A orar. Qué bueno que terminemos nosotros nuestro deseo y nuestra meta de sentir y experimentar espiritualmente a Dios con la oración. Por eso hay que orar, hermanos y hermanas. El cristiano es hombre y mujer de oración. Pedir al Padre en el nombre de Jesucristo todo, dice Jesucristo, incluyendo esa revelación y esa manifestación. Y Jesús, ¿sabes qué? Se compromete, y Jesús, ¿sabes lo que dice? Yo lo haré. Yo lo haré. Cuestión de fe, hermanos y hermanas, cuestión de vivir en grandes anhelos, deseos y grandes metas. Amén. Que seamos capaces, hermanos y hermanas, de experimentar a través de Jesús esa presencia de un Dios que siempre ha estado con nosotros, de un nuevo modo, en nosotros. Bendito sea Dios. Hoy terminamos en oración, hermanos y hermanas, con el Salmo 97, que precisamente nos dice que los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermanos y hermanas, ten fe, te va a ir bonito.
pero sobre todo vas a ser bendecido. Hasta mañana.